Estimados, bienvenidos a la clase número 24 de la asignatura de Ambiente Minero. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy día? Voy a colocar algunos temas que es para que lo conversemos durante la sesión de Teams, ¿ya? Y estos son la relación entre la proporción de trabajadores que se encuentran en el complejo minero y la proporción de trabajadores que corresponden a el complejo metalúrgico dentro de la minería. También lo que tiene que ver con la forma en que, cuál es la relación que existe entre trabajadores que son directamente contratados por la empresa y estos trabajadores que son aportados por empresas de servicio. ¿Sí? También vamos a mencionar y vamos a hacer alguna suerte de división de cómo son los procesos en la minería, de cuáles son, para tratar de distinguir dónde tenemos a la gente que está contratada directamente y la gente que no está contratada directamente. Bueno, vamos a hacer algunas divisiones. Nos vamos a plantear que tenemos el complejo de la mina y tenemos las operaciones de planta, que es como habitualmente nosotros relacionamos las operaciones minero-metalúrgicas. Bueno, desayúnense, ¿ya? Nos vamos a encontrar donde en la mina habitualmente tenemos muchos trabajadores, producto de que existe mucha maquinaria, ¿ya? Y son maquinarias que por lo general consisten en maquinaria que es móvil y que son operados por personas que las manejan. Y en este caso es cuando nosotros nos damos cuenta que aparece mucho camión, mucha máquina de perforación, mucha maquinaria para hacer movimiento de tierra, mucho equipo que genera eh, energía, ¿ya? Como estos grupos electrógenos, hablamos de compresores, o sea, van a aparecer muchos equipos. Por lo tanto, nos encontramos que en las operaciones de la mina, podríamos decir que tenemos una cantidad de trabajadores, vamos a llamarlo por ahora, para que nos damos una idea, quizá estamos hablando de unos 10. ¿Sí? Ahora, versus cómo son las operaciones de la planta. Y en la planta, ¿con qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la mayor parte del personal que se encuentra ahí está operando máquinas que son automáticas, que funcionan solas. Los que ya han tenido introducción en la minería y metalurgia se dan cuenta que simplemente las cosas funcionan sin necesidad de que alguien las esté manejando, no tienen mucha intervención. Por lo tanto, podríamos decir de que son lugares relativamente solitarios. Puede ser de que sean bastante extensos en algunos casos, como por ejemplo las operaciones de lixiviación, donde uno dice se ocupa una gran área. Pero cuando uno lo mira, la verdad es que no se ven muchas personas en ese sector. Entonces, podríamos decir de que la población en la planta sería algo así como uno, para que nos hagamos la idea. ¿Mm? Yo lo estoy exagerando. Hay gente que dice que hay como 5 operadores de mina por un operador de planta. He escuchado gente que dice que son 10 en la mina y solo uno en la planta. ¿Ya? Yo personalmente pienso que puede que sea mucho más que eso. Ahora, eso es lo que nosotros nos encontramos con las proporciones. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que eventualmente uno podría considerar de que la probabilidad de tener accidentes dentro de la mina debería aumentar producto de que se interviene mucho. Existe una relación muy latente entre la máquina o la maquinaria, la infraestructura con las personas, producto que la están operando. Pero por el otro lado también uno podría considerar que en los procesos metalúrgicos estos riesgos aumentan producto de que se está en contacto con alguna sustancia o algunos agentes físicos o químicos que podríamos considerar peligrosos. Por lo tanto, ahí nos queda la duda, ¿dónde está el mayor riesgo? Ahora, lamentablemente uno podría pensar que las estadísticas más odiosas, las que menos nos gustan, están relacionadas con los accidentes fatales que ocurren en la mina y no tanto así los que ocurren en la planta. No es que no ocurran, pero pareciera que son menos vistosos o se les hace menos publicidad. ¿Ya? Bien, eso es lo que nosotros, por ejemplo, podríamos referirnos a las diferencias entre las operaciones de la mina y la planta en términos de las personas. Pero por el otro lado nos encontramos con algunas situaciones. Eso significa que dentro de la mina vamos a hablar de que tenemos siempre esta diferencia entre los operadores y los mantenedores.
algo nos indica que en la mina, como tenemos más máquinas, deberíamos tener muchos más operadores. Y por lo general esa idea no está equivocada. Es así. ¿Ya? Cuando uno entra en estos complejos mineros, cuando se instala un taller de mantención, por lo general lo ubican dentro de la mina y no se lo llevan al complejo metalúrgico, cuando estamos hablando de la mayor dotación de mantención. Es donde el mayor esfuerzo hacen, producto de que existe más maquinaria. ¿Ya? Y estas maquinarias, dadas las características que tienen, requieren de que sean intervenidas por personal de mantención. Por eso es que uno encuentra muchos más mantenedores en la mina. Ahora, uno podría decir que más bien se inclinan hacia el área electromecánica. En cambio, cuando uno piensa en cómo son los mantenedores que se encuentran dentro del complejo de la planta, se va a encontrar de que mayoritariamente se trata de o son mecánicos o son instrumentistas. No necesariamente son gente que arregla camiones, equipos, sino que son gente que arregla máquinas que funcionan solas. Eventualmente aparece mucho el instrumentista. No quiere decir de que no esté el eléctrico, sino que también está presente. Piensen ustedes, hagamos diferencia. ¿A qué se dedican los mantenedores en la mina? Oye, se dedican a arreglar camiones, cargadores, ¿cierto? Estamos hablando de mecánicos, básicamente mecánicos. ¿Ya? En cambio, en la planta uno se encuentra con que hay mecánicos, pero están arreglando alguna bomba o por el estilo. Y la mayor parte de los equipos dentro de la planta casi son todos eléctricos. Piensen en los chancadores, las correas transportadoras. Todos son equipos que se accionan mediante el uso de motores o sistemas de movimiento que, mejor dicho, motores eléctricos. Entonces, por lo tanto, uno diría, eso explica por qué hay tanto eléctrico. Pero también, como son sistemas que tienen mucho monitoreo, ocurre que te encuentran con muchos instrumentistas o como se le denominaba antiguamente, electrónicos. ¿Ya? Eso es para hacer una diferencia de cómo son. ¿Y eso qué significa? Significa que también generan ciertas diferencias entre las condiciones de trabajo de uno y las condiciones de trabajo de otros. ¿Mm? Podríamos decir de que eventualmente en la planta se requiere gente mucho más especializada en algunos temas, en cuanto a lo que nos referimos a los de mantención. ¿Ya? Ahora, distinto podría ser en el caso de la mina, donde podríamos sospechar de que se requiere mucho personal con muchísima experiencia y también con algunas competencias bastante específicas en algunos casos, como son la gente que maneja máquinas, ¿ya? Donde prima mucho la experiencia, personas con licencias especiales. Estoy tratando de generar una diferencia entre un ambiente y otro. ¿Mm? Ahora, también salvando estas diferencias que le dije, que es la cantidad, hablando de la diferencia entre la cantidad de mantenedores, que hay más de cierto tipo en un lado, más de cierto tipo en otro, ¿ya? También se da esta situación de que hay muchos más mantenedores en la mina que los que hay en la planta, son mucho más escasos. Ahora, otra situación, nosotros si queremos entender los procesos de la mina y de la planta, estos más o menos se manejan de la siguiente manera. Casi todos los procesos o las operaciones minero-metalúrgicas podríamos decir que tienen una suerte de cadena principal, a los que vamos a llamar los procesos productivos, los cuales son apoyados a través de otro tipo de procesos. Pucha, el lápiz malo. Son apoyados mediante otro tipo de procesos a los que nosotros vamos a denominar procesos de apoyo a la producción. También tenemos otro tipo de proceso a los que vamos a denominar los procesos, los vamos a llamar servicios. Y finalmente tenemos otro tipo de proceso, ya los voy a ir explicando, así que no se desesperen mucho. Otro tipo de proceso a los que le llamamos procesos de gestión y que también están dentro del complejo minero. Esto es lo que funciona en el sistema tanto de la mina como de la planta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender de eso? Vamos a pensar en la mina, a ver cómo se traduce esto. Aquí en la mina, ¿qué es lo que podríamos tener? Podríamos tener perforación,
tronadura, carguío, transporte, ¿sí? Esa sería la cadena principal. Hablamos de las operaciones unitarias, es donde se genera producción. Si no se quieren perder, es por donde pasa el mineral. Siempre la cadena productiva en la minería es por donde transita el mineral. Si el proceso que están mirando no tiene mineral, o no toca roca, o no toca mineral, no es el proceso principal, ¿sí? Luego tendríamos, ya hemos mencionado, perforación, tronadura, carguío, transporte. Luego tenemos otros servicios que son de apoyo, como puede ser el abastecimiento de combustible, el abastecimiento de energía eléctrica, el abastecimiento de agua, ¿ya? O los servicios de mantención, porque directamente apoyan al proceso productivo. Son aquellos servicios que apoyan, o sea, procesos que lo apoyan. Están en contacto con los que están produciendo, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de servicios que podríamos colocarlos por los menos conocidos, los menos vistosos, como riego de caminos, puede ser alimentación, puede ser transporte personal, ¿sí? Estamos hablando de algunas cosas que pueden ser menores, como la construcción de algún galpón, algún contrato específico para mantener un camino, para construir alguna cosa. Estamos hablando de servicios que son menores, no están en la cadena productiva. Sirven, pero sirven muy indirectamente, ¿ya? Y luego tenemos algunos procesos de gestión que, bueno, evidentemente son todas las labores de carácter administrativo que nosotros vamos a encontrar dentro de la minería. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Es para que nos hagamos una idea de más o menos, entonces quiere decir de que tenemos alguna cantidad de gente importante que se concentra en algunas actividades, ¿ya? Ojo con esto. Acabo de referirme a los procesos que son del área de la producción mina o de las operaciones minas. Si nosotros hiciéramos la misma lectura dentro de lo que es el complejo metalúrgico de una compañía minera, uno diría, bueno, en la cadena principal vamos a encontrar chancado, molienda, flotación, lixiviación, aglomerado, fundición. Esos son los procesos metalúrgicos. Va a ser súper fácil pillarlo. Pero también tienen procesos de apoyo, como son el suministro de energía eléctrica, el suministro de ácido, el suministro de reactivos químicos o por el estilo. Esos son esos procesos, ¿ya? También algunas áreas de abastecimiento de insumos, lo que sea, lo mismo que pasa en la mina. Tenemos estos procesos que son de apoyo a la producción, son necesarios para que se pueda producir, ¿ya? También tenemos algunos otros que son servicios que podríamos contar siempre con los de alimentación, los servicios higiénicos, los servicios de transporte personal, algunas labores menores, mantenimiento de alguna área, no sé, como de camino, de parque. ¿Por qué? Porque a veces algunas empresas tienen sus áreas verdes que las dejan ahí de adorno y estamos hablando de ese tipo de servicios, cosas que son menores, que no consideramos tan relevantes, ¿ya? Y también nuestros procesos de gestión que ya entendemos que son los administrativos. Porque es importante que nosotros entendamos que existen estas diferencias, ¿sí? Porque en esta parte, la que nosotros estamos revisando, que es la realidad laboral, nos interesa saber, a ver, más o menos de qué va el trabajo que se hace dentro del complejo minero metalúrgico. Son diferentes, no todo el mundo hace lo mismo. Hay distintas proporciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, evidentemente, vamos a hacer alguna diferencia. El personal más competente, más calificado, con mayor educación, con mayor experiencia, con mejores habilidades, ¿ya? Con mayor formación, evidentemente, es el de la cadena principal, el de los procesos productivos, donde se gasta más plata, por ejemplo, en capacitar a las personas ahí, donde se hace mucho más énfasis en contratar personas que sepan hacer muy bien el trabajo, es allí, donde se pone el mayor esfuerzo de capacitación en temas de seguridad, es allí, ¿ya? Ahora, si ustedes lo piensan y se guían por el decreto 132, el reglamento de seguridad minera, se van a dar cuenta que casi todo apunta a justamente esas actividades que les estoy diciendo. Las de procesos productivos y aquellos procesos de apoyo. Dentro de esos procesos de apoyo, acuérdense, están los polvorines, ¿ya? Eso es lo que nosotros podríamos decir de diferencias entre los distintos tipos de labores que se realizan. Ahora, piensen, está claro que quienes corren menos riesgo probablemente sean aquellas personas que realizan actividades que son de gestión.
que son los típicos administrativos que uno se va a encontrar dentro de cualquier faena minera. La gente de recursos humanos, los prevencionistas, puede que sea la gente que se dedica a hacer logística, los que llevan las estadísticas de producción, ¿sí? Ese tipo de personas, las áreas de ingeniería o las de planificación, es decir, la gente que tiene menor contacto en terreno. Ahora uno dice, ¿por qué? Porque podríamos decir de que entre más cerca estás de la cadena productiva principal, más riesgo. Mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque hay más máquinas. Y al haber más máquinas hay mucho más energía asociada. Traten de guiarse por eso. Entre más energía tenga que consumir, más riesgo. Veámoslo. ¿Dónde tenemos más energía? En los procesos productivos y en los procesos de apoyo. Y aquí ya empieza a bajar la energía. Ejemplo de energía, la energía eléctrica, la energía de combustible, la energía química asociada a los reactivos químicos, ¿ya? La energía de movimiento o energía cinética. Todas esas manifestaciones de energía las vemos presentes en la parte principal de los procesos productivos, ¿ya? Fíjense que he mencionado varios tipos de energía. Eso es lo que nosotros podríamos encontrar dentro de eso. Por lo tanto, más peligroso, más cerca del centro de la cadena productiva. Menos riesgo, más lejos de la cadena productiva. ¿Ya? Eso es lo que podríamos decir respecto a esas diferencias de condición. Por el otro lado, también nosotros nos vamos a encontrar con una cosa que es bastante llamativa. Es que existe una cierta proporción entre trabajadores que son directamente contratados por la empresa y quienes no lo son. Entonces, vamos a hacernos una idea. ¿Dónde es posible que tengamos personal directamente contratado por la empresa? Es evidente que tendría que ser en esta zona, ¿cierto? En los procesos. Pucha, que estoy eligiendo más los lápices. En los procesos productivos y en aquellos procesos de apoyo. Es donde tengo la mayor probabilidad de encontrar personal propio de la empresa, que está contratado directamente. Donde podría encontrar personal que no es necesariamente propio de la empresa, lo voy a encontrar en estos servicios que son menores e inclusive en algunos procesos que son de gestión. Voy a ir dando unos ejemplos. Si hablamos de la mina, probablemente los procesos que son de perforación y tronadura van a estar a cargo de la misma empresa. Cuidado, no quiere decir que siempre sea así, porque hay excepciones donde algunas operaciones productivas están a cargo de contratistas. ¿Sí? No deja de ser que eso ya esté ocurriendo en algunas empresas más o menos grandes. Debido a su tamaño han decidido tomar esa decisión. Pero si nos vamos a la mediana minería y a la pequeña minería, esos procesos de la cadena principal siempre están en manos de la empresa minera. ¿Sí? Son gente que está contratada directamente por la empresa. Ahora, ¿qué es lo que se deja en ese tipo de situaciones en manos de terceros? Bueno, son algunos servicios menores como los de apoyo. Por ejemplo, podríamos pensar en alguna tarea tan sencilla como ir a abastecer o surtir de petróleo a los equipos que se encuentran en terreno. Hay dos opciones. O le instalas una bomba de benzina o de petróleo, o te instalas con un camión surtidor de petróleo, que puede ser una suerte de camión aljibe, que sirva para esos efectos. Y uno dice, bueno, ¿y eso en manos de quién? Puede ser que caiga en manos de un contratista. ¿Quién podría ser? No sé. Podría ser que ese es un contrato que se lo gana Petrobras o se lo gana Copec. Entonces uno diría, mira, es un proceso de apoyo directo a la producción, claro, pero está en manos del contratista. ¿Por qué tiene ciertas características especiales? ¿Ya? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, el que es dueño de ese proceso, el contratista, seguramente tiene mucha experiencia, mucho más de la que puede adquirir, en este caso, la empresa minera. Que podría enfocar sus esfuerzos en tener gente que sea competente en los procesos productivos. ¿Ya? Ahí podríamos tener algunos casos donde algunos de estos servicios de apoyo pueden quedar en manos de la misma empresa. Ahora, ojo, ya voy a hacer una aclaración respecto a lo que pasa con la gran minería. Háganse la idea de que estamos hablando de la pequeña y la mediana minería, en este caso. Luego tenemos algunos otros servicios menores donde es súper fácil distinguir que, por ejemplo, el transporte de personal puede caer en manos de un contratista. Claro, porque no necesariamente tú como empresa minera quieres dedicarte a tener
y hacerle mantención a buses, que son una cosa que no es tu negocio, ¿ya? Estarte preocupando de estos furgones especiales que son para transportar personas. ¿Para quién va a adquirir esa infraestructura si la puedes arrendar? Uno puede decir, ¿cuál es el problema? Claro, lo que pasa es que son costos que van a generársete producto de que tienes que administrarlo. Por lo tanto, es un ahorro. Lo podría considerar que es discutible, pero bueno, esa es la realidad, ¿ya? Por lo tanto, uno terminaría pensando que en la cadena principal es donde encuentran la mayor cantidad de personas. Y luego los procesos administrativos, hay algunas labores que pueden caer en manos de terceros. Por ejemplo, algunas labores de gestión como son hacerse cargo de una enfermería, ¿cierto? Que son esos procesos, mejor dicho, hacerse cargo del tema que tiene que ver con la prevención de riesgo, estos sistemas de gestión de medio ambiente, a veces se lo dejan en manos de algunos contratistas, ¿ya? No todos, pero estamos hablando de algunos. Por lo tanto, uno diría, mira, podría ser que sea posible que nos encontremos en la mina una buena cantidad de contratistas repartidos principalmente en los procesos que no son de la línea principal, para el caso de la pequeña y la mediana minería. En el caso de la gran minería, esta situación puede variar, ¿m? Porque ya hay empresas que lo contratan directamente, el proceso de perforación y tronadura, por llamarlo así, lo contratan. ¿M? Bueno, por el otro lado, si nosotros nos cambiamos a los procesos metalúrgicos, ¿cuántos contratistas podríamos encontrar? Eventualmente, si seguimos hablando de pequeña y mediana minería, la cadena productiva principal siempre está en manos del personal propio de la empresa. Y en el caso de, de los servicios de apoyo, estos también suelen estar a manos de la empresa. Son más bien los servicios menores los que caen otra vez en manos de contratistas, como otra vez vuelvo a insistir, puede ser la alimentación, el alojamiento, puede ser el transporte del personal, el traslado, ¿ya? Y finalmente estos procesos que son de administración otra vez vuelven a caer en manos de la misma empresa. Está difícil pillar. ¿Por qué? Porque en las plantas no hay tanto contratista, cuando hablamos de pequeña y mediana minería. Distinto es cuando hablamos de la gran minería, donde eventualmente puede ser que se dejen en manos de contratistas las operaciones principales, es decir, hacerse cargo de una planta de chancado o hasta la lixiviación si quieren, o hasta la electroobtención. Hay muchos casos, ¿ya? Por ejemplo, Codelco en Salvador tiene en manos de contratistas su planta química, de donde se sacan cátodos de cobre. Entonces uno se da cuenta que hay harto espacio para que se manejen contratistas en algunas de estas áreas. Bueno, ahora si nosotros quisiéramos hacernos una idea aproximada de cuánta gente, cuál es la proporción, es posible que entre el personal propio y el contratista exista una suerte de proporción de 1 es a 3, ¿ya? Es decir, que tengo en la gran minería, vamos a encontrar que en realidad por cada trabajador que es propio, tengo 3 que son contratistas. ¿Puede cambiar esta proporción? En la mediana minería, claro, posiblemente estamos hablando de 1 a 2. Y en la pequeña minería puede que sea 2 a 1, es decir, a favor de que por cada 2 trabajadores propios hay quizás un contratista. ¿Ya? Ojo, que lo que define la pequeña minería no es una... no es el tamaño o la magnitud de la empresa necesariamente, es decir, como el área que ocupan. ¿Ya? Eso lo podemos conversar en la sesión de Teams. Bueno, esto es lo que yo quería plantearles al respecto. Esto es lo que tiene que ver con la realidad laboral. Ahora, hay otras cosas que también salen de esta unidad que tiene que ver con esta realidad laboral, no solamente estas proporciones que le estoy mencionando, sino que también tiene que ver con la forma en que se trabaja. Ustedes saben, si ya tienen conocido, que en la minería se trabaja con algunos sistemas que son el típico 1x1, que se le conocen como los 4x4, los 7x7 o los 10x10, ¿m? Que son turnos de 12 horas corridas,
donde las personas trabajan 7 días y luego descansan 7 días más. Hay otros sistemas de turnos, que es el típico que todo el mundo conoce, el 5x2, que son los 5 días hábiles de la semana por 2 días de descanso. Y hay otro sistema un poco más complejo que no voy a entrar a explicar acá, pero se les conoce como el 6x1, 6x2, 6x3, ¿ya? Que es el típico sistema de turnos donde uno escucha hablar que la gente está de mañana, está de tarde o está de noche. ¿Ah? A diferencia de los turnos 7x7, que la gente está de día o está de noche. Ahí tenemos algunas diferencias con los turnos. ¿Ya? Eso es para poder establecer algunas diferencias. Por el otro lado, también nos encontramos con algunas situaciones que son bastante particulares. En la minería, la mayor parte del tiempo, por no decir casi siempre, se encuentra con la realidad de que todo el personal es trasladado a las operaciones. Distinto es, por ejemplo, lo que pasa en el retail o en algunos otros lugares donde cada trabajador se moviliza más o menos solo. No es habitual ver que en la minería el trabajador se vaya directamente en su vehículo a trabajar. Puede pasar, sí, pero es muy extraño. ¿Ah? Por lo general se evitan ese tipo de situaciones. Eso es medio típico de la pequeña y la mediana minería. ¿Ya? Pero estamos hablando de personas que no llevan su vehículo para trabajarlo, sino que llevan su vehículo para poder llegar a la faena. Por eso uno a veces se encuentra en algunas mineras que han estacionado todos los vehículos que no son mineros, que han estacionado afuera del complejo minero metalúrgico. Se les deja afuera. Bien, eso es lo que tenía para comentar el día de hoy. Espero que podamos conversar un poco. Sería interesante que salga a partir de la experiencia de algunos de ustedes o lo que conocen, para que vayamos introduciendo el tema de cómo se vive en la minería, ya más o menos alejándonos de los temas que tenían que ver con la seguridad y la salud ocupacional y entrando de lleno a este tipo de situaciones. Bueno, lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.